así. Otro de los casos, de acuerdo al artículo 5 del decreto 181, tenemos el Código Único de Contratación Estatales, que es el CUSI. CUSE. Es el código asignado de forma automática a través del SICOES a cada proceso de contratación. ¿Ya? A ver si vamos a ver el Código Único de Contrataciones Estatales en la normativa, que sería el Código Único de Contrataciones Estatales. Sí, mire, el, el CUSE, es decir, es justamente eh, el código que se estará asignando ya para la contratación, en este caso en el proceso de contratación, ya que le asigna en este caso el sistema que es el SICOES, que asigna el código respectivo, ¿no? Entonces puede identificarlo a través de ese código, ya digo, de ese código puede identificarse qué cosa, se puede identificarse de qué entidad es, ¿no? Porque existen los códigos establecidos por entidad, ¿no? Y se puede ver qué publicación es, qué número de publicación y algunos aspectos más a través de ese código. Vamos a un poquito, tal vez más adelante, aclarar, a ver, no sé si es un momento, pero vamos a hacerlo más adelante, ¿sí? Pero si no está claro, bueno, escríbame para poder ampliar un poco más. Contratación llave en mano. Estamos hablando de definiciones, no estamos entrando a detalle, vamos a entrar más adelante a unos aspectos mucho más adelante a detalle. La contratación llave en mano es, ¿ya?, donde el oferente, o sea, el proponente, oferta una obra terminada que contemple el diseño y la ejecución de la obra y puesta en marcha. Es decir, todo se hace cargo desde el estudio de la preinversión e inversión, se hace cargo la empresa quien está proponiendo cuando es el proceso de contratación en modalidad contratación llave en mano. Por cierto, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Contratación, el otro caso tenemos documentos base de contratación. Este documento base de contratación ya es ya un modelo de emitido por el órgano rector, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que contiene las especificaciones técnicas o términos de referencia. Es decir, es un modelo ya establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al cual están en la obligación de utilizar este modelo que ha emitido, en este caso el DBC, que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas, tienen la obligación de utilizar las entidades públicas para llevar adelante el proceso de contratación de cualquier modalidad que sea AMPE, licitación pública y de acuerdo a los métodos de adjudicación que establezcan. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir el DBC, que es modelo de contratación, que es establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tenemos también error subsanable, es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, es decir, sean accidentales, accesorios o de forma sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta. Es decir, son errores que no son de estructura, no son de fondos, solo son de forma, si vale el término, pero que principalmente no afecta, ¿no?, la legalidad ni la solvencia de la propuesta. Eso quiere decir un error subsanable, que también está establecido en los DBCs. Especificaciones técnicas. Esto es importante conocerlo. Las especificaciones técnicas se establecen en el DBC de un proceso de contratación, ¿ya?, y generalmente son consideradas las especificaciones técnicas para bienes, en este caso, obras o servicios generales a contratar. No nos olvidemos, para bienes, para obras o servicios generales a contratar. Para eso es las especificaciones técnicas. Fraccionamiento. Es importante ver esto. Esto se ha dado mucho en los aspectos de las entidades públicas. Eso significa, ¿qué significa fraccionamiento? Está prohibido por la normativa entre los aspectos de fraccionamiento en lo que no se debe realizar, al cual se dice es apartarse de la modalidad de contratación inicialmente programada en el PAC, ¿no?, y ejecutar la contratación en modalidad menor cuantía. No se considera fraccionamiento en este caso a las adquisiciones por ítems, lotes o paquetes. Vaya, aclaramos esto un poquito. ¿Qué significa este tema de apartarse de modalidad de contratación? Suponiendo,
Existe una contratación que está programada, por decir, un proceso de contratación que se va a llevar a cabo, vamos a indicar, por 100.000 bolivianos, ¿sí? Vamos a dar como ejemplo por 100.000 bolivianos. De los 100.000 bolivianos, resulta que se ha inscrito en el PAC, pero después que se ha inscrito en el PAC, bueno, pues por otra situación, eso se ha distribuido, esos 100.000 bolivianos se ha distribuido en dos o en tres partes. ¿Qué quiere decir? La dividimos en dos, sería 50.000, 50.000. Entonces, ¿cuánto es contratación menor? Es de 1 a 50.000. Entonces, es apartarse, dejarlo lo que estaba realmente ya programado, porque no nos olvidemos, la programación es del PAC, se hace a inicio de la gestión, donde dice que se va a ejecutar estas actividades que serían el proceso de contratación tanto de bienes como de servicios. Entonces, ahí es donde justamente ya llega a apartarse. Eso es un fraccionamiento o fraccionar un proceso de contratación mayor a 50.000 al cual ya no corresponde, ¿verdad? Es decir, ya no corresponde poder hacer este tipo de fraccionamiento, está prohibido, así vale el término, ¿no? Entonces tenemos otro aspecto que también es importante considerar, las contrataciones que son por ítems, lotes, tramos, paquetes, podemos ver por ítems, principalmente vamos a explicar ese aspecto, no son considerados fraccionamiento. Estos casos se dan justamente en el proceso de contratación donde se hacen las licitaciones para diseño escolar. Entonces es importante este aspecto. Fuerza mayor. Ahora vamos a ver otro detalle que es fuerza mayor. ¿Cuál es? Obstáculo externo. Hemos hablado ya tu caso fortuito, ahora fuerza mayor. Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre, que impide el cumplimiento de la obligación. Mire, hace dato así caso fortuito. Ahora vamos a decir fuerza mayor. Esta fuerza mayor dice, es un caso externo que está imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre. ¿Cómo cuáles puede pasar? Vamos a ver, puede haber casos externos, como por ejemplo, vamos a ver con la normativa para que usted esté más claro. Vamos a decir fuerza mayor, fuerza mayor. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Obstáculo, ya hemos dicho. ¿Cómo cuáles? Incendios puede pasar, inundaciones puede pasar y otros desastres naturales. ¿Qué quiero decirles? Que es importante ver que cuando se considera fuerza mayor, se consideran los incendios que puede haber o un desastre natural que puede pasar. Un ejemplo, vamos a ir a un extremo. Por decir que el inicio del proceso de contratación tenía que llevarse a cabo, por decir, un día, lunes, lunes a las 8 de la mañana, pero resulta que haya habido justamente en ese sector, en esa parte, en la ciudad donde está la entidad pública, ha habido un desastre natural, por decirlo. No se va a llevar a cabo, es un extraño la situación, o sea, es una situación extraña al hombre que ha sucedido, entonces genera un impedimento para que pueda continuar el proceso de contratación. Entonces, en ese caso, se tienen que ver reprogramación de plazos. Bueno, claro, con una justificación necesaria y respectiva. Mesa de partes. En el aspecto de mesa de partes podemos decir, es el espacio ubicado en el ingreso principal de la entidad pública, con el rótulo dice visible, tiene que decir mesa de partes, en el cual se publican todas las convocatorias del proceso de contratación registradas en el PAC previamente, vigentes, y las resoluciones de impugnables de impugnación. Es decir, ahí es donde puede uno informarse, en una mesa de partes. Usted puede ir a una entidad pública y decir, a ver, ¿qué ha pasado con los procesos de contratación? Probablemente ya se han dado, entonces va a ver qué ha pasado, si se ha terminado o está todavía en proceso, cuándo se va a aperturar los sobres, todo eso. Si usted es dirigente de alguna por decir, de algún sector, básicamente, de una comunidad o de alguna parte del distrito, por decir, de su municipio o también de la gobernación, ¿no? Entonces es importante, o de alguna entidad pública que vincule. Otra de las definiciones es orden de compra y orden de servicio. ¿Qué es un orden de compra? Es importante determinar esto. El orden de compra, ya, es una solicitud escrita formalizando un proceso de contratación que será aplicable solo en casos de adquisición de adquisición de bienes o servicios generados de entrega o prestación. En este caso, tiene un plazo de 15 días. Todos los órdenes de compra y de servicio tienen un plazo de 15 días calendario. Es decir,
El orden de compra se utiliza ya cuando es una compra de bien, digamos de materiales de escritorio. Entonces tiene que haber un orden de compra para que el proponente pueda no, proveer. Es decir, el procedimiento es de esta manera. Primero son las cotizaciones, tienen su ciclo de cotizaciones y luego, bueno, las solicitudes respectivas y algunos todavía hacen un cuadro comparativo y después lo aplican en la orden de compra. O de lo contrario, con esta otra normativa que dice que las contrataciones de 1 a 20.000, por un lado, son sin RUPE y de 20.001 hasta 50.000 son con RUPE. Entonces, vamos a hablar más adelante, pero el orden de compra generalmente se aplica, en la mayoría de las entidades, aplican en las contrataciones menores, ¿ya? Entonces, el orden de compra, pero ahora se consideró también con aspecto de dependiendo del procedimiento y reglamento que tenga la entidad, también se consideraría para montos grandes, con esta normativa que es la 1497, Decreto Supremo 1497, que también ha ampliado las competencias y le ha dado un rango de contratos al orden de compra y orden de servicio, por cierto. Bueno, pero se mantiene 15 días calendario. Entonces, ¿cuándo utilizamos orden de servicio? Cuando es, como se dice su nombre dice servicio. Entonces, sería en este caso para un servicio de mantenimiento de computadoras, entonces utilizamos el orden de servicio. Y para una compra de material de escritorio, utilizamos el orden de compra, ¿verdad? Entonces, esto es simultáneo. Precio referencial. Es el precio estimado por la entidad contratante para un proceso de contratación. Este precio referencial es estimado generalmente por la unidad solicitante, no se olviden esa parte, ¿ya? Entonces la unidad solicitante tiene que establecer y tiene que respaldarse con una cotización, dos cotizaciones, mejor si son tres, para el respecto del precio referencial. Bueno, luego tenemos lo que son los proponentes. En los proponentes tenemos la persona natural o jurídica quien establece, es decir, quien participa en un proceso de contratación mediante la presentación, en este caso, de una propuesta, ya de una cotización en sobre cerrado, en el último caso, ya cuando son presentaciones oficiales en una mesa de partes para realizar la apertura de sobres, básicamente, previo a las publicaciones y procedimientos realizados a través del SICOES. Eso es en cuanto a lo que es los proponentes. Tenemos lo que es el RPC. Decíamos hace un momento que es el RPC. Sin embargo, es asignado o designado por quién? Por la MAE o también puede ser por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. No estamos hablando de cualquiera. Por ejemplo, de los asambleístas tiene una que es considerado la RAA. Entonces, la MAE es justamente las entidades donde existen, que serían, en este caso que serían los ejecutivos, en este caso los alcaldes en los municipios y los gobernadores en las entidades con las gobernaciones, en las entidades de las gobernaciones, ¿no? Entonces, es responsable en este caso de llevar adelante los procesos de contratación en modalidad licitación pública, los RPCs. Aquí voy a un poquito y a ampliar. Los RPCs se hacen cargo generalmente de procesos de contratación de cuantías de 1.000.000 de bolivianos en adelante. ¿Ya? Entonces, los RPAs no, pero también son designados por la MAE, por cualquiera, siempre por la MAE, es designado. Es responsable por la ejecución del proceso de contratación, de resultados, en las modalidades de contratación menor, es decir, amplia, ¿no? Entonces, ahí sí ya es el encargado de llevar adelante los procesos de contratación. Entonces, quiere decir que estos dos se vuelven las máximas autoridades para llevar adelante un proceso de contratación, ya sea cualquier modalidad, contratación menor contratación menor o AMPE o contratación en modalidad licitación pública, en cualquiera de las modalidades. Es así, estimados. Estimado amigo, colega, reitero, si usted tiene alguna otra consulta al respecto, quiere más ampliar al respecto de lo que estamos explicando, eh, coménteme, sí, hágame llegar con sus comentarios para poder yo preparar la información que de alguna manera nos pueda ayudar.
y también responder a sus consultas, ¿no? Eso es importante. Otra de las definiciones son servicios de consultoría. Esto se hizo muy común últimamente en las entidades públicas, ¿ya? Los servicios de consultoría. Es bueno aclarar este aspecto y bueno conocer, porque el servicio de consultoría pareciera una sola, no es así. El Decreto Supremo 181 y sus colaterales indican y establecen, estos puntualizan y aclaran muchos de estos aspectos y relacionan en los servicios de consultoría principalmente. Todo lo que se hace en un proceso de contratación incide automáticamente, directamente a lo que es la parte de la contabilidad gubernamental. Bueno, eso es siempre aplicando con relación a a la parte de la contabilidad gubernamental. Servicios de consultoría. Estos son de carácter intelectual, servicios de carácter intelectual, tales como los que hacen diseños de proyectos, asesoramiento, auditoría, desarrollo de sistemas, estudios, investigaciones, supervisión técnica y otros servicios profesionales. Esto es de carácter de un trabajo intelectual, ¿no? Servicios de consultoría individual en línea son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes que pueden ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante de acuerdo con los términos de referencia. Las especificaciones técnicas son para bienes. Los términos de referencia son para servicios, se utilizan. No nos olvidemos. Y en las condiciones, dice, establecidas en los términos de referencia aquí. ¿Qué quiere decir? Aquí no es importante que siempre sea un profesional de carácter, un trabajo intelectual. Aquí es importante un trabajo recurrente. Puede ser, digamos, por decir, un responsable para una fotocopia o para una fotocopiadora, por decir que sepa fotocopiar, o un trabajador que realice, digamos, un trabajo, no sé, recurrente de limpieza, puede ser, se me ocurre, ¿no? Pero es claro en esta fase de servicios de consultoría individual de línea. Servicios de consultoría por producto. Veamos que cuando es por producto es otro tratamiento, pero son los, en la parte contable, ya un poquito adelantándonos, ¿no? Son los servicios prestados por un consultor individual, por una empresa consultora o por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto, ¿no? Conforme a todo lo que se diga en los términos de referencia y las condiciones del contrato. Servicios generales. En este caso tenemos los servicios que requieran las entidades para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento o la administración de la misma. Generalmente los servicios generales son aquellos que se requieren para solucionar un problema, ¿no? Como por decir un problema general que puede pasar en la computadora, por decir en las computadoras de la entidad, por decir requieren un mantenimiento, entonces utilizamos servicios generales, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos, ¿no? Entonces, ahora, términos de referencia. Aquí es importante aclarar, los términos de referencia son parte integrante del DBC elaborado por la entidad contratante, donde se establecen las características técnicas de los servicios de consultor a contratar, consultoría a contratar. Estos son justamente los temas más de consultoría. Es importante aquí conocer, y no es cuestión de decir, bueno, de establecer solamente porque nos da la gana, sino todos estos aspectos están delineados, si vale el término, existe ya la guía respectiva para aplicar en una entidad, en este caso, en una entidad pública. Ojo, los servicios de consultoría es trabajo intelectual, reitero, aquí no entran los trabajadores manuales, por ejemplo, aquí no entran, pero pueden llegar a cometer ese error. Por eso es importante siempre leerla y poder analizarla antes de llevar adelante un proceso de contratación, quienes funjan y participan en un proceso de contratación. ¿Cuáles son las responsabilidades o las funciones en este caso de las entidades públicas? Miren, estamos aclarando aquí solamente unas cuantas, pero es importante participar esto. Cumplir y hacer cumplir las presentes normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y su reglamentación. Implantar el SAPS. Hay entidades que no tienen el SAPS compatibilizados, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, en tanto que es una obligación que la entidad tiene que aplicar, es una función que tiene que realizar.
Generar y proporcionar información de la aplicación del SAPS para seguimiento y evaluación de la gestión pública. Por supuesto. Registrar obligatoriamente en dónde, en el SICOES, la información establecida en las presentes normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, utilizando todos los formularios ya definidos por el órgano sector. Tales, yo le comento, el formulario 400 para iniciar un proceso de contratación, ya después del formulario 500 cuando ya termina, consolida el proceso de contratación en bienes, estoy comentando. Entonces, eso ya está establecido. Si quieren hacer modificaciones, otro formulario. Si quieren aumentar, disminuir, otro formulario. Tiene su propio reglamento. En tanto que es importante e inclusive tiene su propio personal dentro de las entidades públicas responsables del SICOES exclusivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de las entidades, de la magnitud y de la naturaleza de la entidad, se establece también el recurso humano. Elaborar su reglamento específico es importante y obligatorio, ya que las entidades públicas tengan que tener su reglamento específico y además actualizado, ¿vale? Bueno, ya estamos yendo a la parte final. Miren, yo adelantarles siempre un gusto y reiterarles que así ya vamos a terminar unas cuantas diapositivas más con relación a las cuantías. Ya, indicarles lo siguiente: si de alguna manera usted quiere aprender, conocer más, coménteme, y mejor si llega a suscribirse, yo voy a estar mandando ustedes videos tutoriales. La siguiente parte, que va a ser ya más aplicativo, contratación menor exclusivo, vamos a dar. El siguiente es una idea que primeramente les propongo a ustedes, y luego estaremos haciendo con la contratación modalidad AMPE, luego licitación pública, contratación por excepción, contratación por emergencia y también directa, que es muy novedoso en este último que está viendo con el tema de la pandemia. Entonces, pero vamos a ver primero antes lo que son, lo que necesitamos saber, las cuantías. A ver, antecitos, ¿qué tenemos? Ahí está. Contratación menor, ¿de cuánto? Las cuantías, de 1 a 50.000 bolivianos. De 1 a 20.000 sin RUPE. De 20.001 a 50.000 con RUPE. Contratación en modalidad AMPE es de 50.000 hasta 1.000.000. De mayor a 50.000, no es igual a 50.000, sino mayor a 50.000, en otras palabras, de 50.001 hasta 1.000.000, contratación en modalidad AMPE. Licitación pública, les adelantaba hace un momento, mayor de 1.000.000 de bolivianos en adelante es licitación pública, ¿no? Luego, contratación por excepción sin límite de monto, de contratación por emergencias también, contratación directa de bienes y servicios también. A ver, dejo a su criterio. Pueda preguntarme, por favor, comenten. Métodos de calificación y de selección y de adjudicación, básicamente. Esto lo vamos a profundizar en el siguiente tutorial, que pretendo ampliar más. Solamente vamos a enunciar lo siguiente. Entre los métodos de selección y adjudicación tenemos método de selección de calidad, método de selección de calidad, propuesta técnica y costo, método de selección de costo, de menor costo, método de selección de presupuesto fijo. ¿Qué le parece? Es importante ver esto, ¿no? Analizar método de selección de calidad, ¿no? Donde solo puntualizan, se evalúan la calidad en un proceso de contratación de los DBCs, en la apertura de sobres, solo la calidad, ¿no? No se fija, no se toma en cuenta mucho lo que es los importes, solo la calidad, ¿no? Entonces, ahora, método de selección de calidad, propuesta técnica y costo. Eso es lo que comúnmente todas las entidades públicas utilizan, ¿ya? Donde se establece ya la evaluación de estos aspectos, la calidad, la propuesta técnica y el costo, ¿no? Y evaluando todo eso, previo a un formulario donde se establecen, donde se llena justamente el formulario respectivo, que está también los DBC establecidos. Entonces, la comisión de, en este caso de calificación, recién ya, una vez realizado todo su trabajo, establece el ganador, según corresponde, ¿ya? Y su informe respectivo. Método de selección de costo.
de menor costo. En este caso no importa mucho lo que ya se ha anunciado, sino que el costo, el menor costo le aplica, ¿no? Método de selección de la propuesta del presupuesto fijo, igual. Esto es de manera general, pero también ya más de manera amplia se ve el presupuesto fijo, básicamente. Esto es tanto así, pero diferentes ítems, diferentes fases pueden darse en el proceso de contratación, pero dicen, este es el presupuesto fijo, establecido para la entidad contratante. Entonces, ellos se aplican a eso. Entonces, esos son los métodos de selección y adjudicación. En tanto que ya vamos a profundizar más adelante. Si tienen algunas consultas respecto de esto, con gusto estaremos también comentando, escribiéndoles. Existen en la parte de la contabilidad gubernamental los anticipos que vamos a dar ejemplo en el siguiente tutorial muy claramente. La normativa del decreto 181 establece, por ejemplo, para la ejecución de obras, establecer el 20% ya en caso de que requieran de anticipo al contratar. Pero para eso existen ciertos criterios, digo, ciertas condiciones, como por ejemplo las boletas correspondientes, que serían las boletas de correcta inversión de anticipo. Son aspectos que estaremos llevando más adelante. ¿Qué le gustaría saber? Aquí tenemos justamente, y bueno, eso, hemos llegado a la parte final, donde también tenemos el número celular del WhatsApp, al cual usted puede escribirme también, si no es mucho pedirle, ¿ya? Bueno, si tiene alguna duda, por supuesto, y por el otro lado también podemos ver en este aspecto de la página, tenemos algunos datos que también tal vez sé que te pueda interesar, estimado amigo, colega o empresario o en este caso propietario de un negocio. Bueno, dicho esto, vamos a concluir y muchas gracias por su atención. Seguirá y reitero, estaré atento a sus comentarios. Bueno.